Bienvenido al programa Unisop y está con nosotros el arquitecto Fernando Vilchis. Por circunstancias de trabajo, porque este es un programa que lo hacemos con gusto, pero es no lucrativo. Y bueno, tenemos que trabajar todos y pues hemos aplazado algunos programas, pero vamos a continuar con los mismos. Nos acompaña el arquitecto Fernando Vilchis, como siempre, cada semana lo ha hecho, solamente en 2 ocasiones no se ha realizado el programa por estas circunstancias de ambos. Y bueno, los invitamos a que se suscriban para que nos vea más gente, porque es un programa no lucrativo, eminentemente cultural. No tenemos ningún tinte de apoyo a nadie y pues hasta ahorita ninguna línea y cada quien puede hablar lo que desee. En temas culturales, científicos, políticos, jurídicos, de muchos temas hemos hablado, de relaciones internacionales, de cambio climático y de otros temas que pueden encontrar en este canal. Los invito a que se suscriban, hemos ido subiendo poco a poco, pero pues necesitamos más suscriptores, tal vez con una esperanza futura, ahora sí que a futuro, pues de generar alguna ganancia que por lo menos deje al canal para mantenerse y no estar pues pagándolo, ahora sí, pues de nuestra bolsa. Fernando, seas bienvenido, muchas gracias. Me estabas hablando sobre algún comentario de un importante periódico, el Wall Street Journal, en el sentido de que se hunde el mercado del arte, alguna casa de subastas que está aplazando sus pagos, casa nada que no es de menor importancia, de las más importantes del mundo. ¿Qué nos puedes hablar respecto, Fernando? Estamos platicando antes de este tema. Muchas gracias. ¿Qué tal, José Bienvenido, ¿eh? Manuel? Muchas gracias, man. Mira, como siempre es un placer estar aquí contigo y me voy a referir a un encabezado de esta semana del Wall Street Journal, en donde de una forma casi escandalosa tiene este texto: se hunde el mercado del arte. Y bueno, son rachas, es común, hay altas y bajas. Recordemos de aquel gran colapso en 1995, después de que el arte mexicano alcanzó los precios más altos de la historia en el 94, en mayo del 94, más bien en noviembre del 94, y después vino aquel famoso error de diciembre, cuando hubo el cambio de gobierno entre Salinas y Cedillo. Vino aquel famoso error de diciembre que causó el efecto tequila y hizo que los precios para el siguiente mayo se cayeran como nunca antes. Esto fue hace casi 30 años. Bueno, ahora sucede algo similar. Este encabezado del Wall Street Journal se refiere a que las dos gigantes, el estudio se basa básicamente en 3 casas de subastas. Las dos gigantes inglesas, que son Christie's y Sotheby's, y otra que es muy menor, un poco, bueno, bastante menor, que es Philips de Paris, de origen francés. Y los números hablan por sí solos. El ingreso total este año de la casa Christie's ronda alrededor de los 1.600 millones de dólares y el ingreso de Sotheby's 1.400 millones de dólares. Esto significa una reducción con respecto al año pasado, de 2023, de cerca del 30% en ambas casas. Pero eso no es lo grave. La reducción con respecto a 2022 ya anda rondando el 50%, 40 y tantos por ciento, cercano al 50%, la reducción de los ingresos de estas casas. Estamos hablando de ingresos, no de ganancias. Y eso hace pensar a los coleccionistas que han pagado sobreprecios por obras de las cuales ya no van a poderse recuperar en muchos años. Pues esto quiere decir que se sintieron estafados. Si a esto agregamos la fuga de cerebros, se están renunciando los grandes conocedores de los diferentes departamentos, entre otros, renunció el director el director de Sotheby's, renunció también, y todo esto tiene que ver con que un empresario de origen franco-israelí de nombre Patrick Drahi compró el año pasado el control de la casa
Sotheby's por una suma que ronda los 2.700 millones de dólares para comprar el control. Entonces, esto lo hizo con 1.000 millones de dólares de su propia cartera y con un préstamo que adquirió demasiado caro que no ha podido pagar. Esto, además de que el tipo no es un especialista, por eso le están renunciando los especialistas de los diferentes departamentos. La casa Sotheby's tiene no suspensión de pagos, pero sí le están reteniendo sus pagos a los diferentes colaboradores, a los diferentes empleados de las casas. Le están pagando con bonos, los bonos los están pagando con pagarés. Y eso prende los focos rojos en la casa de subastas. Sabemos que el control de la casa de subastas Christie's lo tiene el esposo de Salma Hayek, el señor Pinot. Él es el que tiene el control de Christie's, que ha sorteado la crisis mejor que Sotheby's, pero pues estos focos rojos se están prendiendo. También renunció el señor Adrian Cheng, que era la cabeza del grupo inmobiliario NWD, también con una deuda gigantesca que ronda los 2.600 millones de dólares. Este desarrollador inmobiliario, era uno de los grandes pilares para el soporte de instituciones tan importantes como el Metropolitan Museum de Nueva York y el Centro Pompidou de París. Entonces, es un reajuste lo que está sucediendo, pero es un reajuste grave que a veces las casas de subastas funcionan en el límite, ¿no? Van caminando como navajas sobre close to the edge, como dicen. Son casas de subastas que tienen ya más de 300 años de fundadas, o muy cerca de 300 años de fundadas. Entonces, nosotros pensamos que, como siempre ha sucedido, saldrán adelante y lograrán sortear este momento que llama el Wall Street Journal como muy urgente. Es un encabezado muy peligroso ese que dice: se hunde el mercado del arte. Las casas de subasta hicieron también unas fuertes inversiones de lujo en Hong Kong y en Nueva Delhi. Las casas de Hong Kong, tanto de Christie's como de Sotheby's, se inauguraron con gran pompa y son costos que no han podido sufragar y están funcionando con costo a la caja de la casa. Veremos qué sucede en esta emergencia que el Wall Street Journal denomina como se hunde el mercado del arte, querido José Manuel. Gracias, Fernando. Oye, Fernando, y una pregunta, digo, en este sentido, digo, estas son las grandes casas, que son de miles y miles, de millones de dólares, ¿no? Que es el arte. Pero en este sentido, por ejemplo, los artistas, galeristas emergentes, ellos, ¿cómo le hacen? ¿Qué hacen? Digo, ¿qué estrategias usan para sobrevivir en un mercado, pues, del arte que cada vez es más desafiante y es algo complicado, ¿no? Pues mira, no todas sobreviven. Son pocas las casas, las galerías que alcanzan 10, 20, 30, 40 años de estar en el mercado. Cuando ya tienes un prestigio, te puedo dar algunos ejemplos. En México, la Galería Arbil, que operó durante muchos años, la Galería Juan Martín, que también operó durante muchos años. A la hora de que desaparecen los fundadores, los originales, la Galería Arte Mexicano, por ejemplo, que fundó Inés Amor y que lleva más de 80 años operando en México y que, digamos, echó a volar las grandes firmas y se encargó de difundir mundialmente a los grandes artistas mexicanos, a los muralistas, a la segunda generación de muralistas, al grupo de las rupturas, etcétera. Bueno, hizo un cambio generacional muy adecuado y la hija de Inés Amor, Mariana Pérez Amor, fue quien se encargó, se asoció con Alejandra Iturbe y hasta la fecha siguen operando ahí en la colonia San Miguel Chapultepec con exposiciones magníficas. Ya ha llegado el momento del nuevo cambio generacional y ahora son los hijos de ellas que rondan el hijo de Alejandra Iturbe, que se llama Rafael Iturbe,
que ronda los 30 y tantos, 35 años de edad, es quien está ahora al frente de la casa. Las anteriores animadoras, las anteriores gerentes de esa, ya son señoras de cierta edad que ya no están ocupadas al 100% en la difusión y en el trabajo cotidiano de la galería. Pero la Galería Juan Martín ya no existe. Después de Juan Martín, lo ocupó el lugar en la dirección Malú Bloch. Y también Malú ha decidido cerrar las puertas de la Galería Juan Martín, ya no opera. Hay otras galerías que ya llevan varios años. En este caso, te hablo de la Galería de Lourdes Sosa, por ejemplo, que sigue ahí en Polanco, difundiendo a los jóvenes y no tan jóvenes artistas mexicanos. Ella se especializó en la ruptura, la generación de la ruptura, que como sabemos, desapareció casi toda en el año 2019 y vimos cómo penosamente falleció el maestro Manuel Felgueres, el maestro Francisco Toledo, el maestro José Luis Cuevas, el maestro Rafael Coronel, el maestro Felipe Edenberg, el maestro Gilberto Aceves Navarro, el maestro Juan Sánchez Juárez. Todos se fueron en el año 2019. Quedan algunas de las figuras de esa generación. Me viene a la memoria el maestro Arnaldo Cohen, el maestro, este maestro suizo, Luis López Loza, Roger von Gunten, pero ya son 3 o 4 firmas de las 20 y tantas firmas que se constituyeron en este grupo de la ruptura. Acaba de bajarse una exposición en el Museo de Arte Moderno de Enrique Echeverría que valía mucho la pena ver. A mí me sorprendió grandemente el trabajo de Enrique Echeverría. Otro maestro que se fue también fue el maestro Paco Icaza, también se murió en el 19, o sea, desapareció esta generación prácticamente. Entonces lo que tiene que hacer la galería es renovarse, encontrar las firmas que puedan tomar el lugar, porque ya estos maestros, pues ya su producción se terminó. Entonces es complicado. Una de las grandes galerías que hubo en México, la de Antonio Sousa, duró escasamente 13 años y echó a volar firmas maravillosas, entre otras al propio Francisco Toledo. Pero es muy complicado. Tú sabes que están cerrando la Galería Malboro, o más bien cerró en su sucursal de París y en su sucursal de Madrid y en su sucursal de Nueva York. Abrió una sucursal en Nueva Delhi y otra en Hong Kong. Veremos qué sucede. Por lo visto, el comercio importante del arte se está yendo para Asia, ¿no? ¿Y cuáles son los motivos de esto? Pues posiblemente las guerras que hay ahora mismo en Ucrania, en el Medio Oriente, el volátil ambiente político en Estados Unidos y en otros muchos países, la subida de las tasas de interés, la alta inflación, posiblemente por ello, en el caso de Sotheby's, la deuda del señor Patrick Drahi que no pudo pagar, un gran apostador que compró el control de la casa de subastas sin tener el conocimiento profundo del comercio del arte y no nada más del comercio, de la valoración. Lo que la gente está pensando es que posiblemente no nada más están siendo engañados en cuanto a los precios estratosféricos que han pagado, sino en cuanto a la calidad de los objetos que ahí se presentan, porque como te digo, han tenido fuga de cerebros, se están renunciando los especialistas, y ¿qué es lo que temen? Que estén comprando piezas de segunda calidad o piezas cuya autenticidad está en duda. Oye, Fernando, y otra pregunta, ya para terminar, Fernando, disculpa, pero por ejemplo, en este sentido, ¿qué oportunidades emergentes existen para el mercado del arte a pesar de esto que podríamos llamar crisis? Por ejemplo, podríamos hablar del arte digital o las nuevas formas de coleccionismo. ¿Cómo Pues verías ahí? mira, precisamente el señor Draghi, este señor Patrick Draghi, el que compró la casa Sotheby's, el control de la casa Sotheby's, está poniendo mucho énfasis en el comercio de autos antiguos, por ejemplo, ¿no? Se ve que es una de sus grandes pasiones y ahí, porque además puso a su hijo de 26 años a dirigir la casa, un joven con muy poca experiencia y con muy poca formación en el ambiente del arte, y entonces se metió muy profundamente al comercio y a las subastas de autos antiguos o de autos fabulosos.
Esa es una de las respuestas que yo te puedo dar. El arte digital, pues también hemos visto que hay una efervescencia y algunas piezas digitales han alcanzado los 60 millones de dólares. También la fotografía ha explosionado. Eh, Esto es un cambio permanente en el mundo del arte con la explosión de la tecnología en este siglo, pues los artistas empiezan a encontrar formas diversas de expresarse. Veremos cómo evoluciona esto. También la fotografía es una nueva, es una nueva experiencia para los coleccionistas y está muy en boga y varias de las galerías principales en este país y en el extranjero se han enfocado la difusión de la fotografía. Museos como el Centro de la Imagen nos han enseñado a entender y a comprender qué significa la fotografía digital, la fotografía análoga. Galerías como la de Ramón López Quiroga han puesto un énfasis en la fotografía, la galería de Patricia Conde. En fin, habrá que entender otras nuevas formas de expresión de las nuevas generaciones, comprenderlas y que el mercado del arte las valore. Hay grandes fotógrafos en las casas Sotheby's y Christie's desde hace muchos años tienen sus departamentos de fotografía y hay grandes fotógrafos. Se me viene a la mente el nombre de Robert Mapplethorpe, que murió de SIDA, este fotógrafo estadounidense muy escatológico. Se hizo varias portadas de artistas rockeros de los años 80 y 90, de Patti Smith. Bueno, la obra de Robert Mapplethorpe se va por los cielos. También Cindy Sherman, el actual David LaChapelle, o sea, que alcanzan precios enormes. No se diga, por ejemplo, artistas como Brassai, como Henri Cartier-Bresson, como Man Ray, como Dora Maar, que ya rondan los millones de dólares. Es complicado también poder entender cómo invertir en fotografía para que no te engañen, ¿no? Porque eso es lo más común. O sea, te pueden vender gato por liebre, te pueden vender una reproducción sin ningún valor. Y entender cuál es el valor de una fotografía es muy complicado, ¿eh? ¿Cuál es la autenticidad? Porque una fotografía puede ser reproducida al infinito. ¿Cuáles son las que valen y cuáles son las que no? En el caso de la fotografía análoga es más sencillo, porque existe el negativo y lo que se hacía con anterioridad era cancelar el negativo, de tal manera que solamente había un número determinado de impresiones supervisadas por el autor, porque está cancelado el negativo. De hecho, te la vendían con una copia del negativo cancelado. Pero con la fotografía digital es diferente. ¿Cómo la vas a diferenciar? ¿Cómo el que paga 50, 80 mil dólares por una fotografía puede estar seguro de que tiene una pieza única que se diferencia de la anterior por alguna razón? Porque está revelada con más luz o con menos luz o con algún añadido o con algún rasgo que la hace única. Es complicado el asunto del coleccionismo de fotografía. Pero hemos visto que se han cerrado departamentos. Se cerró el Departamento de Arte Latinoamericano, por alguna razón será. ¿Por qué razón? Porque no es negocio. Ahora los artistas latinoamericanos entran en las subastas de arte contemporáneo, junto con las grandes firmas, Matisse, Chagall, Picasso, no sé, Alexander Calder, y de repente entra también ahí Francisco Toledo, Rufino Tamayo, Fernando Botero, pero ya no hay un departamento especializado en difundir el arte latinoamericano, ni en Sotheby's ni en Christie's, querido José Manuel. Bueno, muchas gracias, Fernando. Pues son comentarios, además, pues para los que no conocemos esto del mercado del arte en sí, pues muy interesantes, creo. Pues nos vemos la próxima semana. Suscríbanse, pueden hacer preguntas y también sugerir algún tema que se desea que comentemos. Nos vemos. Gracias, Fernando. Hasta luego. Claro que sí. Saludos a todos. Gracias.